fue ahora el... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Ay, esperen que no sé qué pasó. Voy a compartir de nuevo. No me aparecen sus caritas, tipo, no puedo verlos, no sé por qué, pero bueno, tan importante. Cualquier duda o aporte, cosa que no se entienda, me frenan sin ningún problema, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar un poco sobre antivirales. Vamos a tratar un poco una breve introducción, hablar de los virus, algunos fármacos antivirales, los más utilizados, algunas infecciones por virus y alguna importancia ontológica que tienen algunos de ellos. Y bueno, después las referencias que les dejé a unos artículos, que hay unos que están bastante lindos y son bastante amenos, están en español, así que los pueden leer sin ningún problema. Y bueno, como introducción, el conocimiento de los mecanismos de replicación viral, ¿sí? Los mecanismos por los cuales el virus se replica, ¿sí? Ha proporcionado una percepción más clara de los pasos críticos en el ciclo de la vida viral, ¿sí? Que pueden servir como objetivos potenciales para la terapia antiviral. Es decir, que el saber cuáles son los mecanismos por el cual el virus se replica, se reproduce, ¿sí? Ha mejorado la forma en la cual, o las terapias antivirales a lo largo de los años desde que se han descubierto, ¿sí? Las investigaciones más recientes se han centrado principalmente en identificar agentes antivirales con mayor selectividad, mayor potencia, mayor estabilidad en vivo y menor toxicidad. ¿Sí? Actualmente la terapia antiviral la podemos aplicar para diferentes tipos de virus, ¿sí? Se puede emplear en diferentes tipos de infecciones virales. Por ejemplo, los virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, los citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, la hepatitis C, la hepatitis B, el virus de la influenza, es decir, el de la gripe, el VIH y entre otros. Bueno, ¿qué son los virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados o estrictos, también lo pueden encontrar con esa otra denominación. Su replicación, su reproducción, va a depender principalmente de procesos de síntesis en la célula huésped, es decir, de enzimas y macromoléculas presentes en la célula hospedadora, ¿sí? Que van a determinar la replicación. Esta dependencia que tiene el virus con la célula para su replicación es lo que va en realidad a generar como esta dificultad, ¿sí? A la hora de generar una terapia antivírica. ¿Por qué? Porque conseguir el bloqueo del virus o de la actividad del virus sin lesionar o sin dañar el metabolismo celular es bastante difícil de conseguir, ¿sí? Por esta relación de dependencia que hay entre uno y otro. Entonces, bueno, para que los antivirales sean efectivos, van a tener que o bloquear el virus, bloquear la entrada del virus a la célula o actuar directamente dentro de la célula, ¿sí? Los virus tienen una hebra de material genético que puede ser de ADN o de ARN, ¿sí? Y bueno, lo que va a hacer es tomar de rehén a una célula, entrar a ella y utilizar toda esta maquinaria para poder generar copias propias, copias propias de sí mismo, del virus, ¿no? Hasta que, bueno, en un determinado momento la célula va a estallar, a explotar, digamos, por esa cantidad de copias que va a haber en su interior de virus, ¿no? Que va a infectar, y bueno, va a seguir infectando las células vecinas, ¿sí? Y bueno, los antivirales van a tratar de esto, de evitar o bloquear esta replicación para inhibir eh, la producción o la génesis de nuevas copias virales. Bueno, los fármacos antivirales tienen esta propiedad en común de ser virustáticos, es decir, de inhibir el crecimiento viral, ¿sí? Y solamente van a ser activos contra virus replicantes y no contra virus latentes. Algunas infecciones
virales van a requerir de monoterapia, es decir, con un solo fármaco, durante breves periodos, como por ejemplo el virus del herpes simple, ¿sí? O el virus de la gripe, y otras van a requerir una terapia farmacológica mucho más amplia y durante mucho más tiempo, por ejemplo el virus del VIH, que requiere como tratamientos farmacológicos muchos más específicos y muchos más complejos. Los podemos clasificar, ¿sí? En 7 grupos, ¿sí? En el primer grupo, los análogos de análogos de los nucleócidos, vamos a encontrar a uno de los más importantes que vamos a hablar ahora, que es el aciclovir, ¿sí? Que seguramente lo conozcan, como en ungüento, por ejemplo, o en crema, y el valaciclovir, ¿sí? Después también tenemos los adamantanos, los análogos de los pirofosfatos, inhibidores de la neuraminidasa, los interferones, también seguramente los conozcan, y bueno, hay otros. Y también encontramos en otro grupo los antirretrovirales, que son específicos para el tratamiento, en este caso, del VIH. Vamos a ver. Bueno, el aciclovir es un análogo acíclico de nucleócido 2 guanosina, perdón, cuya actividad antivírica, ¿sí? Clínica está limitada a algunos tipos de herpes virus, ¿sí? Y bueno, también está activo para, por ejemplo, el virus varicela zoster, pero en menos cantidad y en menos potencia, perdón, y también contra el Epstein-Barr, el citomegalovirus o el herpes virus número 6, humano 6. El mecanismo de acción, bueno, el aciclovir va a ejercer esta actividad antivírica mediante la inhibición de la síntesis de ADN del virus, ¿sí? Eh, Al penetrar la célula, ¿no?, infectada, el aciclovir es transformado en aciclovir monofosfato, ¿sí? El nucleócido entra a la célula, se transforma a través de la enzima timidina sinasa en aciclovir monofosfato, y a través de otras sinasas, perdón, del huésped se va a terminar convirtiendo en aciclovir trifosfato, ¿sí? Que es la forma activa del fármaco, ¿sí? Del aciclovir, por acción de estas sinasas del huésped. Luego aciclovir trifosfato va a competir con el nucleócido natural, ¿sí? Y va a inhibir la ADN polimerasa, ¿sí? Y actuando al final como finalizador de la cadena de ADN, ¿sí? Va a bloquear. Y bueno, la resistencia que genera, la resistencia que se genera al aciclovir aparece cuando una cepa determinada del virus no produce esta timidincinasa, ¿sí? Esta sinasa. Un poco de farmacocinética del aciclovir. Se puede administrar por vía oral, intravenosa o tópica, ¿sí? La disponibilidad oral es bastante pobre, ¿sí? Ya que oscila más o menos entre un 15 y un 30% de la dosis administrada, y no se ve afectada por los alimentos. Bueno, la unión a proteínas es bastante baja, un 15%, y su difusión tisular es bastante buena, ¿sí? Atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y la barrera placentaria. Esto es importante para los casos de las embarazadas, ¿sí? Bueno, también tiene un escaso metabolismo hepático, tiene una vida media corta, aproximadamente de 2 horas y media, por lo que tiene dosificaciones bastante frecuentes, 5 o 6 veces al día, ¿sí? De 4 a 6 horas. Y bueno, es eliminado por la orina casi sin cambios, en un 80% aproximadamente. Algunos efectos adversos, en realidad, es un fármaco muy seguro, ¿sí? Pero bueno, generalmente es bien tolerado, pero puede generar, por ejemplo, náuseas, diarrea y dolor de cabeza, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta esto en la utilización en mujeres embarazadas porque atraviesa la barrera placentaria. También se pueden ver algunos efectos adversos más complejos cuando se administran por vía intravenosa, como por ejemplo flebitis, perdón, en el punto de la infusión, ¿sí? O en náuseas y vómitos también. Bueno,
Hablando un poquito del valaciclovir, ¿sí? El valaciclovir lo que pasa es que, bueno, dada a la baja absorción oral que tiene el aciclovir, que había dicho que era de aproximadamente 15 a 30%, ¿sí? Se estimuló esta nueva búsqueda de derivados con mejor biodisponibilidad oral. Y bueno, surgió el valaciclovir. El valaciclovir es un valicester que en realidad es un profármaco, ¿sí? Es el profármaco del aciclovir, por lo cual su mecanismo de acción y su actividad son bastante similares, ¿sí? Son iguales. ¿Se acuerdan que era un profármaco? Una pregunta para ustedes. ¿Qué quiere decir que un medicamento sea un Puede ser profármaco? que generaba puede ser que generaba metabolitos que actuaban tipo después o sea, de ser metabolizados y no antes como los demás fármacos. Es decir, ¿qué característica tiene? Es- Me parece que es cuando, o sea, era para, o sea, estaba hecho para un fin, pero se puede usar para otras cosas también, No, creo que va más ¿no? orientado a lo que dice Extra Ornella. rótulo, ¿no? No, es claro, eso es el uso extrarrótulo. Ah, Un profármaco, como decía Ornella, es, claro, es un fármaco que adquiere actividad luego de ser metabolizado, es decir, que tiene la característica de ser inactivo, ¿sí? Que son metabolitos inactivos perdón, es un fármaco inactivo que al metabolizarse produce metabolitos activos. Iba por ahí. El uso extrarrótulo es lo otro que mencionabas tú, que es un fármaco que en realidad no está especificado para determinado uso, pero bueno, se usa, creo que las gotas óticas, por ejemplo, para los conductos radiculares, no me acuerdo mucho, Martín, creo que era algo así, eso puede ser un ejemplo. Exactamente. Y el Eh, ácido salicílico puede ser también, ¿no? el uso extrarrótulo, ¿En qué sentido? ¿en qué sentido? Sí. A mí me preguntan, Sí, ah, no, no, me parecía que habían dicho algo de eso cuando dimos hace pila ya en el primer semestre. Capaz que recuerdo mal, porque se fue hace pila. no. A ver, el ácido acetil salicílico a veces lo usan como extra rótulo cuando lo usan eh, el paciente mismo, cuando lo coloca sobre una pieza que le está doliendo y le Claro, produce una úlcera, o a veces saben con qué lo usan en mascarillas tipo faciales, porque es un ácido, ¿sí? Como para exfoliar las primeras capas de la piel. Entonces, en esos casos puede ser un uso extra sirve, rótulo. sirve para eso. Por No sé si curiosidad, ¿no? sirve, lo han usado, no sé si sirve. Sé que el ácido salicílico Bien, en diferentes concentraciones se usa para tratamientos dermatológicos, pero no sé si el ácido acetil salicílico será eficaz. claro. Pero bueno, sigo entonces. Como decía, el valaciclovir es el profármaco del aciclovir, ¿sí? Em, y bueno, tiene una mejor biodisponibilidad oral, ¿sí? Mayor. Bueno, el mecanismo de acción es básicamente lo mismo, igual que el aciclovir, ¿sí? Y su actividad es igual que para dicho fármaco, ¿sí? Algunas indicaciones clínicas son, por ejemplo, eh, bueno, iguales a las anteriores, ya les había dicho, lo vamos a ver más adelante ahora cuando hable de algunas infecciones virales, pero por ejemplo, para el herpes, el aciclovir en ungüento es como lo más indicado. Bueno, farmacocinética, bueno, está, buena absorción, biodisponibilidad, y bueno, tras su absorción, ¿sí? Se va a hidrolizar liberando el aciclovir y la valina. Y bueno, a partir de ese momento la farmacocinética van a ser iguales de estos dos fármacos. Bueno, me enteré un poco, pero creo que quedó claro. Algunas características farmacocinéticas de los antivirales no VIH, ¿sí? Que son estos dos aciclovir y valaciclovir, que los nombré recién, están dentro de este grupo. ¿Sí? Es un cuadrito como para simplificar algunos números, ¿sí? Eh, de varios grupos. Bueno, el herpes simple. ¿Quién se anima a comentarme un poco qué ven en las fotos? Si se acuerdan de algo de patología.
¿Por qué pongo fotos con estas dos diferencias? ¿Qué tiene de importancia en el área odontológica? Lo que se acuerden. Si se acuerdan de algo. Yo recuerdo que era oportunista, que parecía a veces cuando se anestesiaba la zona y aprovechaba que estaba, no, creo que se quedaban las vainas de mielina del nervio. Me suena algo por ahí, pero no me acuerdo mucho. Em, a ver, Martín, si me equivoco, creo que más que oportunista es que en realidad es bastante recurrente, ¿no? Que una vez que tenés el virus, queda alojado en Eso no diferentes es que es lugares. latente, que Claro, tipo, una vez o sea, llega a tu organismo, después cuando hay una baja defensa, ya sea por cualquier razón, te agarras una gripe igual y vuelve o estás nervioso por algo, o pasas estrés y vuelve a manifestarse. Claro, exacto. ¿Y se por qué aloja pasa más eso? donde- Ahí va. ¿Dónde queda alojado? Acá estoy leyendo que queda en el ganglio de Gasser, pero es trampa. Ah, está. Sí. Em, sí. Bueno, pasa eso. El virus, una vez que ingresa, ¿sí? Queda alojado en diferentes ganglios. Y cuando hay una baja en las defensas, por estrés, por exposición al sol o al frío, hay un traumatismo en la zona, bueno, por diferentes causas que bajan la inmunidad, vuelve a reactivarse, ¿sí? Queda como el virus latente y se reactiva. Es por eso que está la localización donde queda, el virus migra y queda en ese ganglio, es importante porque después hace que esta expresión, por ejemplo, del virus orolabial, como vimos en estos casos, va a aparecer siempre en el mismo lugar. Te bajan las defensas y pum, te aparece el herpes en el labio, en la comisura, en Por eso el mismo lugar. por eso es unilateral, ¿no? Y no es bilateral. Ujú, claro. Y es por eso que también aparece, o sea, en el mismo lugar siempre, ¿sí? Y, ¿Y alguien se acuerda de la primoinfección, por ejemplo? Les tiro ese nombre a ver si se les viene algo a la cabeza. ¿Se acuerdan que era una primoinfección? Sí, porque en realidad con o sea, las vesículas que tiene, si un paciente viene con herpes, también tenés que ver el estadio en el que está esa lesión, porque si está con las vesículas y puede llegar o sea, es contagioso, entonces, como quien dice, te estaría dejando en el instrumental, si nosotros tocamos o lo que sea, la prima infección, o sea, ay, no me sale, pero siempre me tranco, perdón. Como que deja esa infección, no sé si cruzada o entre paciente y paciente, porque vos al tocarlo estás, digamos, llevando. eh, Ay, bueno, no me sale. Sí, entendió. Quizás hay dos cosas, tú nombras dos cosas, ¿sí? Por un lado, lo que es los estadios del herpes tipo 1, tipo 2, que tenemos este primer estadio, que son las vesículas, que son vesículas amarillentas con un líquido, ¿sí? Que es una etapa muy contagiosa de, de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando viene un paciente con este estadio a la consulta odontológica? No se atiende. No se atiende, está contraindicada la atención, ¿sí? Y bueno, después de que pasan X días, ¿cuántos días pasan para llegar a esto? Que es la etapa de la costra. A ver si se acuerdan. Aproximadamente. Llega un paciente un lunes con este estadio, mira, no tenés 15 contraindicación. días, Bueno, 15 días, 14 más o menos, sería cuando está 14, totalmente, 15. digamos, sano o cuando la infección ya se fue, por así decirlo. Entre lo que es el estadio de la vesícula y la costra hay aproximadamente una semana. ¿Sí? Entonces el paciente viene un lunes con el primer estadio, bueno, después al lunes siguiente quizás sería ya bastante seguro atenderlo, ¿sí? Aunque en realidad la seguridad está a los 14 días cuando se dice como que remite, ¿sí? Completamente, ¿sí? En este estadio de costra ya se podría atender, si no me equivoco, ya podría atender, ¿sí? Pero en este caso no, porque si las vesículas se llegan a romper,
se disemina, ¿sí? Y todo el líquido, y bueno, se puede llevar a otras zonas, ¿sí? Lo que yo hablaba de la primoinfección es que en realidad el herpes, para que se dé, digamos, tiene que estar el virus ahí latente, ¿sí? Esperando para reactivarse. La primoinfección ahora la vamos a ver, pero es ese primer contacto con el virus, ¿sí? Que generalmente se da en niños. Ahora cuando la nombre seguramente se la van a acordar. Bueno, es un virus ADN bicatenario de cadena lateral, ¿sí? De la familia de los herpes virus, ¿sí? Hay tipo 1, tipo 2, según la localización donde se encuentre, ¿sí? Y es frecuente en la cavidad bucal tanto en niños como adolescentes, generalmente así en la zona próxima a las comisuras, a los labios, ¿sí? Pertenece al grupo de los herpes virus que incluye tanto el varicela zoster como el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Y como hablábamos recién, ¿no? Migra el ganglio de Gasser, queda latente y se reactiva por diferentes situaciones donde baja la inmunidad del paciente. Herpes orolabial, acá, por ejemplo, aciclovir por vía oral, que en realidad nosotros no lo vamos a indicar, pero, por ejemplo, acá está la indicación, ¿no? La posología. 400 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días, ¿sí? O 200 miligramos 5 veces al día, bueno. Y acá, por ejemplo, el valaciclovir. Y acá el aciclovir tópico, en crema, quizás ya lo han usado en algún momento, ¿sí? 5 veces al día por 4 días, más o menos. Y acá, bueno, otro cuadrito que en realidad muestra herpes simple tipo 1 y 2, la enfermedad que puede generar, y el fármaco, dosificación y algún comentario. Varicela zoster, citomegalovirus, lo mismo, ¿sí? Para que lo tenga. Está medio en mala calidad, después voy a ver si le puedo poner mejor. Bueno, con esto me refería a la primoinfección por herpes virus, ¿sí? A la gingivaostomatitis herpética, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, la gingivaostomatitis herpética es la primoinfección por herpes virus, es decir, el primer contacto con el virus de herpes simple. ¿Sí? Generalmente se dan niños de entre 6 meses y 5 años y tiene signos y síntomas prodrómicos, es decir, que son signos y síntomas que son precursores de la enfermedad, ¿sí? Que preceden y anuncian el comienzo de la enfermedad, ¿sí? Tanto de la gingivaostomatitis como del herpes simple. De 24 a 32 horas la mucosa empieza a tornarse eritematosa, ¿sí? Más roja, y edematosa, con cialorrea y vesículas que aparecen de 3 a 5 días en las encías, labio, lengua, mucosa bucal y orofaringe. Luego se van rompiendo, quedan erosiones dolorosas, que es bastante incómodo, ¿sí? Para el niño, pequeñas, redondeadas, con un centro blanco, como se ve acá en la foto, ¿sí? Y con un centro blanco amarillentoso y un halo rojo, tal cual como se ve en la foto, ¿sí? Y son autolimitantes, curan de 10 a 14 días sin dejar cicatriz. Van a verlos mejor cuando vean odontopediatría, porque, bueno, es bastante recurrente en niños, ¿sí? Algo que me había olvidado de hablar de el herpes simple es que tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que la diferencia es la localización, ¿sí? El tipo 1 generalmente se en boca, cara, piel, esófago y en el cerebro incluso, y el tipo 2 más en genitales, recto, piel, manos y meninges, ¿tá? Así que en este caso estaríamos, digamos, en un tipo 1. Bueno, la hepatitis B es una infección viral que se transmite a través de sangre o fluidos corporales, es causante hasta del 80% de los casos de cáncer de hígado en el mundo, y bueno, en los casos más graves puede ocasionar insuficiencia hepática y hasta incluso la mortalidad del paciente. Y existe una vacuna, ¿sí? Para prevenir el VHB, ¿sí? La mayoría de los pacientes no tienen síntomas, ¿sí? Y en caso de que aparezcan tienden a ser bastante leves, como fatiga, no sé, fiebre, malestar general, dolor o hinchazón de la zona abdominal, ¿sí? Cefaleas. Y bueno, los pacientes que ya tienen hepatitis B crónicas y de mucho tiempo pueden mostrar ictericia, que es ese color amarillento en la piel y en los ojos, ¿sí? Aclaramiento de las heces,
aclaración, perdón, de las heces y oscurecimiento de la orina, ¿sí? Bueno, el VIH, o también llamado virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es un virus que afecta al sistema inmunológico, el cual lo debilita, ¿no? Y hace que el cuerpo sea más propenso a la aparición de otras enfermedades, ¿sí? Y bueno, una vez que el virus se instala en el cuerpo, puede avanzar, ¿sí? Si no es detectado a tiempo, puede avanzar a etapas más finales, ¿no? La etapa final, que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que está comprendido por muchos síntomas. Como lo dice el nombre, es un síndrome, ¿sí? Está compuesto por varios síntomas, ¿sí? Pero bueno, si el paciente es diagnosticado a tiempo y se empieza una terapia farmacológica con antirretrovirales a tiempo, bueno, se puede evitar llegar a esa etapa final de SIDA, ¿sí? Bueno, importante aclarar que, como bien dije ahí recién, toda persona que tiene VIH, es decir, que tiene el virus del VIH, puede o no progresar a esta etapa final de SIDA. Entonces, todos los que tienen VIH no tienen por qué tener SIDA, pero en el caso inverso, todos los que tienen SIDA sí tienen el VIH, porque corresponde a la etapa más avanzada del virus, ¿sí? Bueno, tratamiento farmacológico, vamos a ver que se utilizan los antirretrovirales, ¿sí? Solos o en combinación generalmente, que en realidad no curan el VIH, ¿sí? El paciente que adquiere el virus siempre es VIH positivo para toda la vida, ¿sí? Lo que ayuda la terapia antirretroviral es a mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el riesgo de transmisión, ¿sí? Incluso en pacientes embarazadas pueden ayudar, evitar que el bebé sea VIH positivo, ¿sí? Y bueno, en tratamiento, si el tratamiento se comienza al instante que el paciente es diagnosticado, para evitar la aparición de síntomas a largo plazo y llegar a la etapa final de SIDA, ¿sí? Se han logrado bastantes avances en las terapias antirretrovirales desde que la introducción del primer agente, que fue en 1987. Y en la actualidad hay 6 tipos de clases de agentes antirretrovirales, que la imagen otra vez está muy fea, pero eh, voy a dejarla más linda para buscarla para poner la mejor calidad para que la puedan leer bien. Pero bueno, en realidad los 6 tipos son los inhibidores de nucleósidos, ¿sí? De la transcriptasa inversa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión, antagonistas del correceptor CCR5 y los inhibidores de la transferencia de la cadena de integrasa. Después se los voy a dejar bien escritos para que los tengan ahí. Bueno, el SARS-CoV-2 no lo quiero tamizar mucho, pero como sabemos es una nueva cepa del coronavirus, ¿sí? Que bueno, es causante de toda esta gran conmoción mundial. Hay bastantes manifestaciones clínicas conocidas, como fiebre, tos seca, diarrea, dificultad respiratoria. Si alguno ha tenido COVID, por acá, si se acuerda uno más, bueno, son varias. Según las enfermedades que ya presenta el paciente, puede ser más grave o menos grave, transcurrir sin síntomas o transcurrir con muchos síntomas, puede llevar a la muerte o puede pasar asintomático. Bueno, es muy variable según cada persona, ¿no? Y bueno, algunas manifestaciones reportadas más recientemente, como algunas lesiones cutáneas, alteraciones del olfato, del gusto, y bueno, aún en realidad no hay mucha información sobre las alteraciones que se pueden dar a nivel oral, ¿sí? Primero porque en realidad para nuestra profesión, futura profesión, el odontólogo sí a nivel mundial se ha habido como muy restringido en la atención, ¿sí? Debido a que la cavidad bucal y la generación de aerosoles en los consultorios, mismo en la facultad, es un ambiente de mucho riesgo para la transmisión del virus, y bueno, la saliva y todo. Entonces, no se ha visto como, no se ha podido diagnosticar muchos signos a nivel oral, ¿sí? Y bueno, tampoco hay un fármaco
que sea totalmente seguro y eficiente contra el COVID, pero bueno, hacer hincapié en lo mismo de siempre, en las medidas de bioseguridad, ¿sí? Nada, otra cosa que les quería comentar es un artículo que bueno, como sabemos, la caída oral es un perfecto hábitat para el COVID, ¿sí? Y bueno, se vio que tiene una afinidad especial por receptores que ya hemos visto, receptores de la enzima convertida en angiotensina, que son como zonas del tracto respiratorio, de la mucosa oral, lengua y glándulas salivales, ¿sí? Y bueno, les dejo este artículo que en realidad lo que habla es de la alta expresión de los receptores de convertidores de angiotensina, ¿sí? En el embarazo, ¿sí? Eh, Se están estudiando porque puede ser como un factor protectivo, protector, en realidad, para la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? En realidad, se los resumo así, pero lo que se sabe es que el SARS-CoV-2 entra en la célula huésped, ¿no? A través de estos receptores y se une de manera competitiva a sus sitios de unión, ¿sí? Y en teoría, lo que pasa es que la reducción, ¿sí? De estos receptores disponibles, ¿sí? Puede generar una mejora, ¿sí? O contribuir a una mejora en lo que es la vasoconstricción patológica, la inflamación y los procesos trombóticos. Es decir, que al unirse a estos receptores puede ayudar en la mejora de estas cosas. Bueno, si lo quieren leer, les dejo el link acá. Acá está en inglés justo, pero también está en español. Si les puedo pasar, está bastante bueno. Y bueno, les dejo al final otra tabla de mala calidad con indicaciones y posología de antivirales, en este caso también a nivel tópico, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos hablando de genital, pero bueno, nada, creo que la tabla anterior estaba mejor que esta. Pero bueno, se la voy a dejar todas en mejor calidad eh, para, bueno, para que las tengan. Y, ay, bueno, otra cosa que me olvidaba, no menor, como vimos, muchas de estas infecciones se transmiten no solo por las gotículas, por ejemplo, por saliva, sino por sangre y fluidos corporales. Entonces, bueno, accidente cortopunzante que haya en facultad, con jeringa, aguja utilizada, con bisturí, lo que sea, se debe llenar el formulario correspondiente, ¿sí? Del accidente cortopunzante e ir a hacerse un examen de sangre creo que es del Banco de Seguros, ¿sí? Y bueno, esto está en la página de facultad, ¿sí? Nada, como para tener en cuenta, si llega a pasar, ahora que empiezan las clínicas, más que nada en quirúrgica, que es donde estamos más ahí en contacto con bastante sangre, eh, eso, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, les dejo los libros, los cuadros que les puse son de estos libros, así que también se los voy a dejar bastante ahí. Lo voy a modificar en la presentación eso, dejárselo más lindos y dejarle más referenciado. Y bueno, el artículo que les decía, que es este, de los receptores, y este artículo de abajo que habla sobre COVID, ¿sí? Y las manifestaciones orales, que está bastante bueno también. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algo para agregar, algo para criticar. Todos bienvenidos. ¿Algún aporte? Algo que no se entendió, que quieran volver, eh, que me haya olvidado, no sé. Para mí estuvo súper claro, Belén. Lo importante que tienen que manejar acá es el tema del herpes, ¿verdad? El herpes virus tipo 1, porque lo van a ver todo el tiempo, o no todo el tiempo, pero es lo que más quizás puedan ver. Belén ya les habló de su tratamiento, que ustedes pueden prescribir como odontólogos, ¿sí? Saber que los pacientes que están con herpes, qué conducta tienen que tomar ustedes. Creo que fue una pregunta para ellos, ¿no?
Sí, fue una pregunta para ellos. Bien. Observar el estadio y dependiendo del estadio, ver si se puede atender en ese momento o si no, darle una fecha siguiente en 15 días. Muy bien, exactamente. Bien. Disculpa, Belén, que entré tarde. Justo me llegó gente. No, no los estoy viendo. A ver, voy a dejar de... Ahí Ya, sí. ahí va, ahora sí. No vi cuál fue la propuesta que diste de terapéutica para el herpes. Si fue solo aciclovir, tópico y oral, o el valaciclovir también. El varaciclovir lo mencioné también. Ah, sí, porque funciona un poquito mejor que el aciclovir en cuanto a la posología, es más fácil también. Y darle, decir, se le puede dar también, funciona muy bien, más off-label en sí, pero con el tratamiento del herpes zóster, de 1 gramo cada 8, ¿sí? Ayuda bastante rápido a solucionarlo, más que nada casos graves o casos intensos. Y la otra cosa, el aciclovir tópico, ¿tá? Resulta útil solamente en los cuadros iniciales. Es decir, ya cuando está el ampolloso y eso, poco éxito tiene. Simplemente decir, recordarle al resto el inicio del aciclovir cuando empieza con la sensación de quemazón, de prurito, de dolor urente, de creo que me va a empezar, ese es el momento de empezar con el aciclovir y varias veces al día de forma reiterada. Pero el aciclovir solo para cuadros ya avanzados en crema no sirve para nada. Simplemente era un poquito de eso. ¿Y el que es por ingesta oral sirve más que el que es tópico en casos más avanzados? Por ejemplo, cuando ya está la ampolla y eso. Sí, tiene otra eficacia. Puede ser el aciclovir o el valaciclovir también, que tiene mejor posología, ¿no? Tiene mejor, Más cómodo más cómodo. para el paciente. Gracias. ¿Tá? Sí, yo no especifiqué tanto lo que es posología vía oral, porque no sé si realmente nosotros lo podemos prescribir, Martín. No sé si podemos prescribir. La verdad no lo sé. Sí, claro, se prescribe con Sí, receta blanca. sí, está. Tenía esa duda. Entonces sí, podemos. Claro que sí. Sí. El aciclovir, el de última, es más barato que el valaciclovir, que es un poquito más caro. Pero más, Sí, resulta mejor, da más cómodo. también. No sé si alguien quiere agregar algo. Seguramente me faltaron 1.000.000 de cosas. Pero bueno, intenté ponerle un poco de ganas. No sé si Muy alguien... bien. Estuvo- Bueno, cuando quieras, Natalia, compartir tu pantalla, ya puedes arrancar. Nacho, ¿ibas a decir algo vos? No, de mi parte no agregar nada, todo está bárbaro. Tal vez solo decir que si bien el tratamiento con cualquiera de los agentes que nombró Belén es bueno, las infecciones virales como el herpes virus tipo 1 se resuelve solo generalmente. Obviamente que cualquier ayuda que podamos dar siempre es buena, pero en el caso que el paciente por X motivo no pueda acceder al tratamiento, igualmente la infección se va a resolver sola. Sí, Nacho, totalmente. El paciente hay que explicarle que es una infección viral y que no es calor en el estómago, que es un Tal cual. virus. Sobre todo eso. Y que no se ponga doctor Selby, Esa es la otra. Tal cual. que es autolimitante y que se le va a pasar. Y Tengo una pregunta. si chupa el chupete del hijo, se lo va a transmitir. Sí, Sí, Ornella, sí, perdón. Ya que trajiste, no pasa nada, ya que trajiste eso del calor al estómago, que es bastante común que la gente lo diga, de hecho yo lo dije durante mucho tiempo también cuando me pasa, ¿cómo sabés la diferencia cuando es uno y cuando es otro? Lo que pasa que en realidad la gente, o sea, los pacientes relacionan el calor en el estómago porque el herpes también se activa cuando hay cambios bruscos en la dieta, como por ejemplo con picantes, y con dietas que habitualmente el paciente no hace. Entonces capaz que el paciente se pasó, no sé, se comió, no sé,
un asado con condimento, con todo, entonces lo relaciona inmediatamente con eso. Y aparte hay como un coloquio entre los pacientes con lo del tema del calor al estómago. Que el calor al estómago, no, el estómago no. Claro, ahí va. No es que el estómago tenga una temperatura o tenga otra, o estoy con fiebre en el estómago y me salta el herpes. No, es absurdo. No, el sé tema es que hay un que es como coloquio en el paciente. es una jerga, una forma de decirlo, Exacto, tipo, es una forma uruguayada, coloquial. Es una Ahí forma va, coloquial. exacto. Pero uno tiene que hacer educación en el consultorio y decir, no, esto es un herpes y es un virus, y es contagioso. Sobre todo a las mamás. Va a aparecer cambios en es decir, te va a aparecer por cambios en la dieta, te va a aparecer por inmunodepresión, es decir, vinculada a exposición solar, vinculada a nervios también, ¿sí? A estados ansiosos, puede aparecer también. ¿Sí? Claro, es bastante emocional también. Es muy emocional, es decir, porque toda la parte de vinculación, emoción, sistema inmune, está muy vinculado a la psicoinmunología, tiene mucho que ver también. Entonces, es decir, seguramente te habrá aparecido algún herpes o algún próximo examen. Exacto, eso mismo, sí. ¿Está? Es decir, y eso es parte de lo que puede pasar. El calor en el estómago en sí no es nada, no existe una teología, claro, es ni una nada forma que sea. de decirlo. Claro, es una forma de decirlo, pero no tiene una vinculación directa. Sí, lo que decía, los cambios en la dieta, la parte de inmunosupresión por sol, ¿tá? O bien por corticoides, ¿tá? O algún inmunosupresor, porque es un virus que está permanente, que está latente en el organismo, no es que sea una infección de nuevo, y que puede saltar en cualquier momento. Por periodo menstrual también. Y sí, también periodo menstrual. Sí, por la baja de defensas ahí. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Dale. Ornella. Bueno, si nadie tiene más nada, comparto, a ver si me sale bien de una Dale, todo tuyo. el compartir pantalla. A ver si ahora me sale bien. Acá, a ver ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Perfecto. bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un cuadro comparativo de los antimicrobianos que hemos visto hasta ahora. La idea no es volver a hablar de todos en detalle, sino es que ustedes tengan un cuadro como para poder comparar y que les sirvan de guía los parámetros que utilizamos en este cuadro para volver al teórico e ir a los textos y a los artículos y así poder tener, digamos, como una guía, ¿sí? Es básicamente una guía de estudio. Bueno, muy bien. Los vamos a clasificar de acuerdo a los siguientes parámetros. ¿Cuál es el antimicrobiano? El grupo al que pertenecen, la estructura química, su mecanismo de acción, el espectro que abarca, su farmacocinética, las presentaciones comerciales, si es bactericida o bacteriostático, la posología, las reacciones adversas y las interacciones. Vamos a empezar por los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos las penicilinas, ¿y a quién más? Dentro de los beta-lactámicos. Ya me estoy adelantando a la diapo posterior. ¿Quiénes más forman parte de los beta-lactámicos? Penicilina, ¿sí? ¿Cefalosporinas? Cefalosporinas, muy bien. Yo acá cuando hablo de penicilinas voy a hablar de las penicilinas, la penicilina G, la penicilina la natural, ¿sí? Como aquella primera que se descubrió a través de Alexander Fleming, del tema del premio Nobel, todo aquello que hablamos, ¿tá? Que se habló en el teórico, lo voy a tomar como antibiótico tipo, digamos, ¿está? Pero siempre lo voy a estar comparando con una aminopenicilina como es la amoxicilina, ¿sí? Porque recuerden que la penicilina G no es de prescripción odontológica, básicamente
que nosotros tenemos otros elementos para poder tratar los cuadros infecciosos odontogénicos, ya no más por la vía de administración de la penicilina G. ¿Tá? Pasamos a otra cosa. Entonces, más o menos como que los voy a ir comparando. Bueno, la estructura química tienen un anillo betalactámico tetragonal condensado en un anillo pentagonal de tiazolidina. Ese anillo pentagonal es lo que las va a diferenciar de las cefalosporinas. En la cadena lateral, ¿tá? Van a haber, o pueden haber, determinados cambios estructurales, cambios moleculares, que van a mejorar las propiedades antimicrobianas. ¿Tá? Eso también se dio de forma completa. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de la pared bacteriana. En las primeras etapas, o sea, en el crecimiento logarítmico de las bacterias, por eso yo en una infección crónica no voy a mandar una penicilina, porque la fase logarítmica de crecimiento bacteriano es en una fase aguda. Entonces, es ahí donde las penicilinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana y por lo tanto producen la lisis celular. ¿Ah? El espectro es reducido, se ha ampliado, no significa que sean de amplio espectro, son de espectro ampliado las aminopenicilinas, ¿tá? Como la amoxicilina, la ampicilina. ¿Tá? Su farmacocinética, bueno, recuerdan que la penicilina podía ser la penicilina G, natural, ¿ah? O podía ser la penicilina V o fenoximetilpenicilina, que es la que se administra por vía oral. Tiene una amplia distribución. Recuerden que las penicilinas no se metabolizan. Recuerden la historia de que se recogía de las orinas de los pacientes o de los individuos que se les había administrado penicilinas para volver a fabricarla, para volver a hacerla, hasta que después, hacia la década de los 40, se comenzó a comercializar, ¿sí? Entonces, no se metaboliza, por lo tanto, se excreta a nivel de la orina de forma inalterada. ¿Tá? Tiene una vida media de 8 horas aproximadamente. Bueno, se indica en profilaxis y en tratamientos. La profilaxis son 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, y en el tratamiento de infecciones por cocos y bacilos gram positivos y gram negativos. Las aminopenicilinas tienen, ¿tá? Se ha mejorado el espectro con respecto a los gram negativos. En meningitis, en infecciones respiratorias altas, en el tracto urinario, y en infecciones odontogénicas. La amoxicilina es nuestro primer antibiótico de elección. ¿Tá? Está en el primer escalón terapéutico de elección. ¿Tá? También se utiliza para las enterobacterias, enterococos, y en el terreno de la otorrinolaringología. Amigdalitis, otitis, sinusitis, piel y partes blandas, sepsis puerperal, cuadros abdominales, todo eso que ya es de resorte médico. Obviamente que para este tipo de cuadros generales, sistémicos, se cuenta con otro arsenal de antimicrobianos, pero la amoxicilina no deja de ser, las penicilinas en realidad no dejan de ser lo que son, ¿verdad? Unos antimicrobianos con un uso, si bien tienen un espectro reducido, se ha tratado de mejorar, inclusive no solamente en lo que tiene que ver con las aminopenicilinas, que es un espectro ampliado, sino también en diferentes estrategias para mejorar su absorción y en diferentes estrategias para inhibir la producción de las beta-lactamasas por los microorganismos que las producen. ¿Tá? Es así que, cuando hablamos de las presentaciones comerciales, vamos a ver, ahí aparecen el ácido clavulánico y el sulbactam como 2 de los ejemplos que hay de inhibidores de las beta-lactamasas.
como también está el avibactam, el tazobactam, pero digo, con la amoxicilina tenemos el sulbactam y el ácido clavulánico en combinación. ¿Para qué? Precisamente como inhibidores de las beta-lactamasas que son producidas por los microorganismos. ¿Ah? Eso las hace más eficaces. Bien. Para la vía oral de administración vienen en comprimidos de 500 miligramos, 750 y 875. Cuando vienen combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas, en asociación van a tener 750 amoxicilina, 125 sulbactano clavulánico. En suspensión, 250 miligramos, 500 miligramos, y 400 más 75 del inhibidor de las beta-lactamasas. Y para la vía parenteral, en inyectable, de 0,5 más 100 miligramos y 1 gramo más 200 miligramos en la ampolla. Es bactericida. Pregunta. ¿Sí? Los que tienen inhibidores de beta-lactamasa son los que son plus, ¿no? Sí. Bien, era Sí. eso para recordar. El tema que, claro, para no nombrar marcas comerciales, no ponemos, pero son los plus. Ahí ¿sí? va, bien. Sí. Gracias. Sí. Por favor. Son bactericidas. ¿tá? Y la posología la vamos a indicar. Para profilaxis 1 hora antes, pero para tratamiento se va a indicar cada 8 horas en aquellos tanto de 500 miligramos como de 750, y cada 12 horas en los plus, como dice la compañera, o sea, los que están asociados a inhibidores de beta-lactamasas. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las penicilinas? Hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes alérgicos a las penicilinas que llegan al consultorio. La hipersensibilidad puede ser desde una reacción de un rash cutáneo hasta una necrosis de la dermis. Es variable, pero existen las reacciones de hipersensibilidad, y no es un dato menor la historia farmacológica profunda, porque hay pacientes alérgicos a la penicilina. Bueno, después tenemos las reacciones tóxicas y biológicas. Las tóxicas pueden ser digestivas, ¿tá? Malestar gastrointestinal, hematológicas y neurológicas. Y las biológicas van a ser aquellas que no van a depender de la dosis, ¿sí? Que tenemos la colitis pseudomembranosa, que ya la han escuchado hablar, la hemos nombrado mucho y la vamos a nombrar mucho en estos cuadros, porque son varios los antibióticos que como reacción adversa la pueden producir, y también vamos a ver otro grupo que sirve para su tratamiento. ¿Ah? Puede ser grave la colitis pseudomembranosa, si bien es de tratamiento médico, nosotros le tenemos que hacer un seguimiento al paciente sobre los síntomas que está teniendo luego de la prescripción. ¿tá? La prescripción responsable no es solamente en el adecuado momento con el medicamento adecuado, sino que también la prescripción responsable implica el seguimiento, por lo menos telefónico, de cómo está pasando el paciente en cuanto a las reacciones adversas. Porque a veces el paciente, en ese coloquio, digamos, del que hablábamos hoy, del calor al estómago, también está eso de que, todos los antibióticos me bajan las defensas y me dan diarrea. O todos los antibióticos me bajan las defensas. No, o sea, hay que tratar de cortar un poco ese lenguaje coloquial que tiene el paciente y explicarle que hay cosas que las tiene que comunicar si le están pasando. Y la colitis pseudomembranosa, que es un cuadro de diarrea importante, lo tiene que comunicar. Muchas veces es preferible que nosotros le hagamos el seguimiento al paciente. ¿tá? Puede producir candidiasis y puede producir el síndrome de Harish-Herxheimer, que se da cuando la penicilina, que es muy efectiva contra el treponema pallidum, que es el agente de la sífilis, produce una destrucción masiva de treponema y hay una liberación de toxinas del propio treponema pallidum que va a producir ese síndrome que también ya lo mencionamos cuando vimos las penicilinas. ¿tá? Entonces yo les pregunto, ¿por qué la amoxicilina
es el antibiótico de elección en odontología. Si ustedes tienen una infección odontogénica, ¿le van a mandar al paciente un aminoglucósido? ¿Le van a mandar una tetraciclina? No por el espectro, porque es de espectro reducido la amoxicilina y los otros que nombraste no. Entonces Exacto. hay que cuidar tipo la, ¿cómo se llama? Cuando, ay, no me sale. Cuando empieza, cuando el antibiótico deja de hacer efecto en rebaño. ¿Cómo es que? Ay, no me sale el nombre. Claro, que sea eficaz y sea seguro. Claro, ¿Tá? Entonces, como es eficaz y seguro, es espectro, y el espectro de acción es reducido, es lo que nosotros necesitamos. A ver, no significa con esto que no tengamos que saber los otros antimicrobianos y que no tengamos que saber que puedo combinarlo, puedo asociarlo o puedo directamente indicar otro. No tiene por qué ser siempre por la amoxicilina. resistencia, ahí me acordé la palabra. Claro, exactamente. ¿Tá? La prescripción responsable pasa por la resistencia, eso no hay que olvidarlo. No significa que no podamos prescribir otro, pero bueno, hay que darle, precisamente por el fenómeno de la resistencia, hay que tratar de ser lo más preciso posible. Bueno, las cefalosporinas también son betalactámicos, ¿tá? Precisamente por esto que decía Ornella, por el fenómeno de la resistencia, se están ampliando las generaciones de cefalosporinas de primera a quinta, ya hay de quinta generación, las de cuarta y las de quinta generación son bien de uso médico, ¿tá? Y acá tenemos en la estructura química lo que yo les decía, el anillo beta-lactámico condensado en un anillo hexagonal, no tetragonal como las penicilinas. Y en la cadena lateral también se pueden adicionar diferentes modificaciones de la estructura química para mejorar el espectro antimicrobiano. El mecanismo de acción, igual que las penicilinas, ¿tá? Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. El espectro es reducido, pero, como les decía, a medida que aumenta la generación, ha aumentado el mismo por el fenómeno de la resistencia, que, bueno, llega un momento en donde la gente que se dedica al estudio de esto tiene que empezar a buscar otros recursos, actualizando los fármacos para precisamente contrarrestar o por lo menos controlar el fenómeno de la resistencia que surge de la prescripción irracional y de la autoprescripción también. ¿Tá? Bueno, en cuanto a la farmacocinética, la absorción por vía oral de la cefradina, por ejemplo, lo tomamos la cefradina como de primera generación, la distribución es buena, ¿tá? En los tejidos, en diferentes tejidos, sobre todo en partes blandas, ¿tá? En tejidos, en partes blandas, y la excreción es renal. Dentro de los de primera generación, la cefradina, la cefalexina, son muy buenas para piel y tejidos blandos. Los de segunda generación tenemos el cefuroxime, ¿tá? Que se da por vía parenteral, se administra por vía parenteral, y el acetilcefuroxime, que es un profármaco, que ese es el que se da por vía oral. Capaz que ese lo escucharon hablar porque es el que ahora, en la mayoría de los casos creo, es el que se prescribe para las infecciones urinarias. ¿Tá? Pero es el acetilcefuroxime. Ese es por vía oral. El espectro tiene que ver con cocos y bacilos gram positivos y gram negativos, ¿tá? Los estafilococos meticilino resistentes se han logrado cubrir con las cefas de segunda generación, y el cefdinir, que es la cefalosporina antiestreptocóxica, que ya es de tercera generación, más allá de que se administra por vía oral. Bueno, la presentación comercial viene para vía parenteral, y en comprimidos para vía oral y en suspensión. ¿Tá?
entre 500 miligramos, y el acetilcefuroxima entre 250 y 500 miligramos, y la suspensión 125 y 250. La cefradina, por ejemplo, de primera generación, se daba cada 6 horas, o sea, se da cada 6 horas. Siempre hablamos de eso, ¿no? De lo incómodo que es para el paciente levantarse de madrugada y adherirse al tratamiento cuando la dosis y el tiempo se da una toma a la mitad de la noche. A veces no lo hacen, y estos antibióticos, recuerden que son tiempo dependientes. ¿Tá? Repasen eso también. Antibióticos tiempo dependiente, antibiótico concentración dependiente, efecto posantibiótico en estos últimos, o sea, eso también. ¿Tá? No vamos a entrar en eso, pero es importante. ¿Tá? En esto de la posología es importante eso, ¿tá? Recalcarle al paciente que no puede alterar las horas, ¿tá? De la prescripción, y que después no es lo mismo alterarse, saltarse una toma y volver después a tomar dos comprimidos, no es lo mismo. ¿Tá? Bueno, en cuanto a las reacciones adversas, tiene alergia cruzada con las penicilinas. ¿Tá? O sea, paciente alérgico a la penicilina lo va a hacer a las cefalosporinas, porque son beta-lactámicos ambos. Puede generar hipersensibilidad, malestar gastrointestinal, nefrotoxicidad, trastornos hematológicos, y el efecto disulfiram, principalmente los de segunda generación. En la lactancia son categoría B, o sea que son bastante seguros. ¿Se acuerdan del efecto disulfiram, no? Sí, es la combinación con el alcohol, ¿no? Que Sí. genera malestar tipo resaca. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a otro grupo. Los glucopéptidos. ¿Ustedes se dan cuenta cómo estoy agrupando los antibióticos o los antimicrobianos? ¿Qué tienen en común? Miren el cuadro. ¿Por qué les hacemos este cuadro? Para ayudarlos en el sentido de, estudian todos juntos, los Para que la tienen el elección. mismo... ¿Lo qué? Para la ¿Perdón? elección del medicamento. Para poder elegir mejor el medicamento. Sí, para poder Por elegir, el para hacer una espectro. prescripción más responsable. No, por el espectro no, porque a medida que vayamos avanzando, vamos a ver que también el espectro cambia. Por No, el pero digo que mecanismo me de estás acción. dando de lo más reducido a lo más amplio, en ese orden, No. capaz. ¿No? No, tiene que ver con el mecanismo de acción. Las penicilinas, las cefalosporinas, o sea, los beta-lactámicos, inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Y acá vemos que los glucopéptidos también. Es por el mecanismo de acción que están agrupados. ¿Tá? Bueno, acá tenemos como fármacos a la vancomicina y a la teicoplanina. Son péptidos ligados a azúcares a través de aminoácidos, inhiben la síntesis de la pared bacteriana, tienen un espectro reducido, ¿sí? En infecciones intestinales, que ahora vamos a ver, básicamente la vancomicina, para que en los cuadros en los que en el cuadro puntual en el que es indicado. Bueno, ¿por qué? Por estos parámetros farmacocinéticos que les voy a nombrar ahora. La absorción de la vancomicina, cuando es administrada por vía oral, no se absorbe. ¿Tá? Como no se absorbe, no voy a tener fármaco disponible. ¿Por qué? Porque no voy a tener, si no tuve la absorción, no tuve la distribución, y si no tengo la distribución, no tengo la metabolización. Y si no tengo todo eso, no voy a tener el beneficio terapéutico, y si no tengo eso, no lo voy a excretar. Entonces, actúa a nivel local la vancomicina, al no absorberse en el intestino. Entonces, eso explica por qué se indica en infecciones intestinales. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Digan sí o no. Bueno, silencio, doy por sentado que sí. La teicoplanina, que es el otro fármaco,
tiene mejor o sea, se distribuye mejor en hueso, la metabolización es hepática y la excreción es fecal y renal. ¿Tá? Pero quiero que quede claro esto, de que la vancomicina va a actuar a nivel tópico en el intestino. ¿Tá? O sea, yo, por ejemplo, si tengo, no sé, una otitis, por ejemplo, por decirles algo, no lo vamos a prescribir nosotros, pero digo, o sea, el paciente tiene una otitis o tiene una meningitis, qué sé yo, vancomicina vía oral, no le van a prescribir, por la sencilla razón de que no se absorbe. ¿Tá? Bueno, por la vía parenteral va a ser efectivo contra los estafilococos meticilinos resistentes, en cuadros de endocarditis, neumonía y osteomielitis, sobre todo la teicoplanina, que tiene mejor absorción, mejor distribución en el tejido óseo. Bueno, la Disculpa, vancomicina... Natalia. ¿Sí? Sí, no, de lo que venías hablando, vancomicina por vía oral solamente en cuadros complicados, es decir, como segundo recurso en colitis pseudomembranosa, pero no, digo, no es para otras indicaciones, es decir, tampoco es para otro tipo de diarreas o otro tipo de infecciones intestinales. Más que nada para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que podemos utilizar otros antibióticos no absorbibles, ¿tá? Intestinales, como puede ser la rifaximina, o como vas a hablar ahora después las sulfas, ¿tá? Pero no para más que nada eso, es decir, no se absorbe por vía intestinal, por vía oral, ¿tá? Y es solamente, como bien decía, de forma tópica dermatológica, tópica ótica, que puede ser administrada, o si no, por vía parenteral, ¿no? Claro. Bien. Ya. ¿Entienden eso, chiquilines? Por favor, es importante esto. Sí, ¿Ah? se entiende, sí. Bien. Es bactericida y bacteriostático. ¿Tá? La vancomicina, vía oral, 125 a 150 miligramos cada 6 horas. De vuelta acá tenemos el cada 6 horas, complicado para los pacientes. Y la teicoplanina nos permite la dosis única. Bueno, reacciones adversas. Es nefrotóxico, ototóxico, puede producir neutropenia, urticaria, rash cutáneo, y el síndrome del hombre rojo, que es una toxicidad directa del glucopéptido que produce una liberación masiva de histamina, con todo lo que ustedes ya saben de la liberación de histamina que vimos cuando vimos antihistamínicos, precisamente. ¿Tá? Es categoría E en el embarazo. O sea que totalmente contraindicado. Bueno, pasamos a otros que comparten el mismo espectro el mismo mecanismo de acción, la inhibición de la síntesis de la pared celular, que son los polipeptídicos. Acá tenemos a la bacitracina, la polimixina E, colistina, o la polimixina B. Su espectro es reducido, ¿tá? La bacitracina para los gram positivos, y las polimixinas para los gram negativos. ¿Tá? Se utiliza en forma tópica, en infecciones de piel y ojos, en la prevención de infección de heridas. ¿Sí? No les suena, no han escuchado, no han usado capaz que alguna crema, algún ungüento de bacitracina. Sí, para ¿No? los tatuajes se usa. Ah, para los tatuajes, mirá qué modernos que son. Mirá, para eso sí saben, ¿vieron? No saben cuándo indicar una amoxicilina, pero para la bacitracina de los tatuajes se acuerdan. Tengo muchas lo que pasa, entonces bueno, entonces habrás comprado bacitracina tuve que a todo lo que da. Fundiste toda la bacitracina disponible en el mundo. Por lo tanto, viene para preparaciones como las que usó Ornella, para piel, oídos y ojos. ¿Tá? Bueno, es bactericida y la posología está dada por 2,5 a 5 miligramos por kilo día. ¿Tá? Esto es cuando se da en otras vías de administración que no sean tópicas, ¿no? Bien, la vía parenteral intramuscular puede producir nefro y neurotoxicidad, es categoría B en el embarazo y no se deben utilizar con bloqueantes neuromusculares. ¿Tá? ¿No me dicen un ejemplo de un bloqueante neuromuscular?
¿Cuándo vimos bloqueantes neuromusculares? ¿O a qué? Cambio la pregunta. ¿A qué o la agrando más bien, ¿no? La hago más disipada. ¿Con qué neurotransmisor se relaciona esto? ¿El bloqueo neuromuscular? ¿Sistema nervioso autónomo? ¿Se acuerdan? El simpático, el parasimpático, ¿se acuerdan de eso? No, no se acuerdan de nada. Los bloqueantes neuromusculares que pertenecían al grupo de los parasimpáticos, el parasimpático. ¿Sí? Bueno, no voy a entrar en eso porque no los quiero marear, pero... Bueno, vamos a cambiar de grupo y también de mecanismo de acción. Ahora nos vamos a centrar en aquellos que alteran la síntesis de proteínas bacterianas, uniéndose a la subunidad ribosomal 30S. También puede ser a la 50S, pero en este caso son a la 30S. Son los aminoglucósidos: gentamicina, streptomicina, tobramicina, neomicina y rifampicina. Son aminoazúcares, ¿tá? Por eso lo de amino, glucosídicos, ¿tá? Unidos a un anillo aminociclitol, alcohol cíclico con grupos amino. Tiene un espectro de acción de bacterias aerobias, gram negativas, enterobacterias, pseudomonas, ¿tá? Pero igual es un espectro reducido. No tienen buena absorción por vía oral. La distribución aparece en altas concentraciones en oído y riñón, por lo tanto, ya me pueden ir diciendo dos reacciones adversas. O las pueden ir pensando. ¿Sí? Por favor. La excreción es renal, una vida media de 2 a 3 horas, y tienen una sinergia con los beta-lactámicos. ¿Ah? Bueno, se indican cuadros de endocarditis por enterococos, por estreptococos, enterobacterias, pseudomonas, pero no son efectivos contra los anaerobios. ¿Tá? ¿Cómo se presentan comercialmente? Pastas poliantibióticas, ¿sí? Para la vía tópica, para la piel, colirios para uso oftalmológico, ¿sí? Uso nosocomial y en la tuberculosis. ¿Tá? No voy a entrar en el tratamiento de la tuberculosis porque obviamente es de resorte médico, pero el tratamiento de la tuberculosis tiene 4 escalones. ¿Es así, Juan Pablo? Sí, tiene 4 escalones, y hoy en día la rifampicina está en los Sí, tal cual. antibióticos de el primer escalón, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí. Rifampicina, isoniazida. Rifampicina, etambutol. Exacto. Y no me acuerdo del cuarto. Piresinamida. Ahí va, está, perfecto. ¿Tá? O sea, eso es obviamente que de resorte médico, pero saber que la rifampicina sirve para el tratamiento de la tuberculosis, que sigue habiendo tuberculosis en Uruguay. ¿Tá? Bueno, nos permite intervalos prolongados y dosis únicas. Es bactericida, y yo les dije que en sus parámetros farmacocinéticos su distribución se acumulaba en altas concentraciones en oído y riñón. Por lo tanto, reacciones adversas va a ser ototoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Sí? El bloqueo neuromuscular, igual que los anteriores también. Es categoría C en el embarazo. Y tiene sinergia con los beta-lactámicos. ¿Qué significa que tenga sinergia? Que aumenta la efectividad usándolos juntos, que se puede usar, se pueden administrar juntos para que mejore el tratamiento. Sí, está bien, sí. Bueno, vamos a otro grupo que tiene el mismo mecanismo de acción. Inhiben la síntesis proteica,
uniéndose a la subunidad ribosomal 30S, que son las tetraciclinas. ¿Ah? Las tetraciclinas, tenemos la tetraciclina, clorotetraciclina, oxitetraciclina, y las más nuevas, minociclina y doxiciclina. ¿Ah? Son de amplio espectro para protozoarios, micoplasmas, clamidias, rickettsias, anaerobios, gram positivos y gram negativos. De vuelta a la pregunta, si yo tengo una infección odontogénica, ¿voy a mandar una tetraciclina? ¿Voy a indicar una tetraciclina? No, ¿O me se voy a prueba basar? con otro antibiótico antes. Exactamente. ¿Está? Exactamente, o sea, tengo otro arsenal terapéutico más eficaz, más seguro, con menores reacciones adversas, que mandar, no sé, es como que quiero pegarle un tiro al microorganismo y con esto le estoy tirando con un cañón. Entonces van a ser, en el costo-beneficio, van a ser más las reacciones adversas que el beneficio terapéutico. ¿Está? Bueno, por el fenómeno de la quelación, su absorción oral es irregular, o sea, no se puede administrar con lácteos, ¿tá? Ni en conjunto, ni 1 hora o 2 horas antes, después, perdón, no se puede, ¿tá? Precisamente porque la quelación hace que químicamente el antibiótico se una, por ejemplo, al calcio de los lácteos, y disminuya sus propiedades terapéuticas. ¿Tá? La distribución es amplia, sobre todo en huesos y dientes, metaboliza en el hígado, y la excreción es renal, ¿tá? Pero la doxiciclina y la minociclina también aparecen en boca. Se indica para enfermedades de transmisión sexual, por el tema de las clamidias, ¿tá? En el cólera, se utilizaba en periodontitis, ya no se usa, y básicamente el uso que tienen hoy es dermatológico para el tratamiento del acné. ¿Tá? 500 miligramos para las tetraciclinas, y la doxiciclina y minociclina 100 miligramos. ¿Tá? También permite alargar la posología a 12 horas, las más nuevas. Las tetraciclinas eran las que no se podían utilizar en niños menores de 8 años por la formación del germen que genera coloración dentaria y eso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ni en mujeres embarazadas. ¿Tá? Bueno, reacciones adversas. Volvemos a tener acá la colitis pseudomembranosa. ¿Sí? Son hepatotóxicas, nefrotóxicas, pueden producir fotosensibilidad y la tensión dentaria intrínseca. Bueno, las interacciones con los betalactámicos, con anticonceptivos orales, hay que decirle al paciente a la paciente, potencian los anticoagulantes me refiero a los anticoagulantes cumarínicos, como por ejemplo la warfarina, no los nuevos anticoagulantes. ¿Tá? Y interactúa también con los diuréticos. O sea que, hasta por sus interacciones, más allá de que hay un montón de cosas antes, hasta por sus interacciones, no sería el antibiótico de elección. Bueno, los macrólidos. Tenemos la eritromicina, la claritromicina, la espiramicina y la acitromicina, que si bien la nombro más adelante, no la puse acá. Bueno, tienen en común un anillo lactónico unido a desoxiazúcares de 14, 15 y 16 átomos. No voy a entrar en esto porque la clase ya la tuvieron. Mismo mecanismo de acción, pero se unen a la unidad ribosomal 50S. El espectro, cocos gram positivos, gram negativos, anaerobios, gram negativos, toxoplasma gondii, que es el agente de la toxoplasmosis, clamidias, rickettsias y micoplasmas. Imagínense prescribir un antibiótico de estos para un cuadro dentario. ¿Tá? De estos vamos a ver cuál se podría, por características especiales que tiene, cuál se podría llegar a indicar. ¿Tá?
Bueno, infecciones respiratorias es una de las indicaciones. Acá decíamos que hace muchos años que estaba, hasta hace poco estaba en el mercado la asociación de espiramicina con metronidazol para el tratamiento de la periodontitis. Se usó muchísimo, pero ya no está más, por suerte. ¿Tá? Y ahora se la deja, como decía Juan Pablo hoy, en la clase anterior, se la deja para específicamente los cuadros de toxoplasmosis en las embarazadas. ¿Sí? Se reserva para eso porque es como yo les decía, o sea, yo tengo un cuadro odontogénico, no voy a prescribir una espiramicina como primera elección. Entonces, si se está reservando para aquellos cuadros de toxoplasmosis en embarazadas, bueno, todo el resto de los profesionales de la salud que prescribimos este tipo de fármaco, tenemos que ser conscientes que si lo queremos reservar para un cuadro grave, como puede ser la toxoplasmosis en una embarazada, no tenemos que prescribirlo porque sí, ¿ah? Teniendo otro arsenal terapéutico mucho más efectivo, o sea, mucho más eficaz y seguro. ¿Ah? Bueno, la claritromicina por vía oral, de 500 miligramos, puede ser de 250 a 500 cada 12 horas, viene en solución de 125 y 250 miligramos, y la vía parenteral 500 miligramos. La acitromicina, capaz que la escucharon hablar alguna vez, algún día, porque hubo un momento que en odontología estuvo de moda, que es el antibiótico de los 3 días. ¿Tá? No quiero decir nombres comerciales, pero era el antibiótico de los 3 días, o sea, el paciente no podía errarle, o sea, 3 días y una dosis cada 24 horas, o sea, era bárbaro, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces se tomaba, se indicaba por vía oral, 250, ¿tá? Se indicaba 500 miligramos durante 3 días, cada 24 horas, o 250 miligramos el primer día, y el resto, 500 el primer día con el primer comprimido, y los otros 2 comprimidos los partía a la mitad, de manera de hacer 250 durante 3 o 4 días, y así terminaba la caja. ¿Tá? Pero bueno, acá habría que destacar que la eritromicina ha generado mucha resistencia, la citromicina también, ¿tá? Tenía muy bueno esto de la dosis, de la monodosis, pero bueno, y lo de la espiramicina, lo que decíamos de reservarla para las embarazadas. Bueno, reacciones adversas, ¿tá? Malestar gastrointestinal, cefaleas, rayos cutáneos, candidiasis. ¿Tá? Bueno, la citromicina es categoría B, claritro y espiromicina categoría C, y interaccionan más bien con los antiácidos, anticonceptivos, anticoagulantes, antiepilépticos, estatinas y los antivirales, como nombró recién Belén. Bien. Volvemos a otro grupo que inhiben la síntesis proteica a través de la unión en la unidad ribosomal, en la subunidad ribosomal 50S. Y son las lincosamidas, ¿tá? La clindamicina y la lincomicina. ¿Sí? Son ácidos aminados unidos a azúcares por amidas. ¿Sí? Su espectro es bastante amplio por lo que ven. Cocos, gram positivos, gram negativos, estafilococos, estreptococos, micoplasmas, bacteroides, especies de Fusobacterium. Cuando se lo administra por vía oral, tiene una buena absorción, su distribución es amplia, la excreción es renal, y tiene muy buena distribución en el hueso. ¿Tá? Se indica en infecciones respiratorias graves, osteomielitis, por esto que les digo de la amplia difusión en tejido óseo, infecciones abdominales y ginecológicas ya de resorte médico. Un parámetro en contra que tiene la clindamicina, son 300 miligramos cada 6 horas, volvemos a lo mismo de las 6 horas. ¿Tá?
y después viene por vía parenteral para ser administrado en ámbitos nosocomiales. Bueno, es importante avisarle, decirle al paciente, ¿tá?, que una de las principales reacciones adversas de este tipo de estos antimicrobianos es la colitis pseudomembranosa. Por eso insisto en que a veces es coloquial que el paciente crea que el antibiótico le va a dar diarrea y listo. Y bueno, y es como una cosa general que se la tiene que soportar. Hay que hacer un seguimiento de los síntomas que el paciente está teniendo, ¿tá?, porque esto puede ser grave. Y ahí evaluaríamos la intervención médica, ¿sí? Pero hay que hacerle un seguimiento al paciente, porque a veces el paciente le hacen una cirugía, le indican, por ejemplo, clindamicina, ¿no?, y a la semana viene a sacarse los puntos y dice, no, no lo tomé porque me dio diarrea, o sí, me está dando una diarrea tremenda. Bueno, pero vamos a ver las características de esa diarrea y qué tan pasado aún el tratamiento puede continuar, y bueno, y ahí hay que hacer una intervención desde el punto de vista sistémico, ¿tá? Así que eso es importante. Cuando prescriben algo es importante el seguimiento del paciente, ¿tá?, por lo menos telefónico. Bueno, son categoría B en el embarazo, y las interacciones con calcio, magnesio y con los antibióticos bactericidas. Bueno, el cloranfenicol, simplemente como lo dieron en el teórico, decirles que, pobrecito, solo se prescribía cuando el beneficio superaba las reacciones adversas, pero son tan enormes las reacciones adversas que se sacó del mercado. ¿Tá? Bien, vamos a entrar en el grupo de los nitroimidazoles, y acá tenemos el metronidazol. El metronidazol es un profármaco, ¿sí? Modifica el ADN bacteriano, o sea que interfiere en la síntesis de los ácidos nucleicos. Es de amplio espectro. ¿Por qué? Porque es antiparasitario, es amebicida, y cubre en su espectro de acción a los anaerobios estrictos, ¿tá? Tiene una buena absorción por vía oral, tiene una buena distribución en diversos tejidos, metabolización hepática y eliminación renal. Se va a indicar ampliamente desde el punto de vista sistémico, por el espectro de acción que tiene, en infecciones parasitarias, en infecciones vaginales, ¿sí?, y también en cuadros de periodontitis, que eso lo van a ver el año que viene. Bueno, las presentaciones comerciales vienen comprimidos de 500 miligramos, solución de 250 miligramos, la vía parenteral 1,5 gramos por ampolla, y en óvulos, solos o combinado también con algún antimicótico. Son bacteriostáticos, y acá sí vienen las 8 horas, o sea, es 500 miligramos cada 8 horas, y los óvulos 1 cada 24 por la noche, que eso es de indicación médica específica. Bueno, tiene bastantes reacciones adversas. Las gastrointestinales, ¿tá?, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. O sea, hay que avisarle al paciente que el metronidazol viene a dar como un efecto, todo ese estado nauseoso, ese sabor metálico, todas esas reacciones a nivel gastrointestinal pueden dar hasta como una suerte de mareo, una sensación vertiginosa. Eso hay que avisárselo al paciente, ¿tá?, hay que decírselo. La boca seca, ¿tá?, también muy incómodo, sobre todo si hicimos algún procedimiento quirúrgico. Puede producir leucopenia, trombocitopenia, candidiasis vaginal, y el efecto disulfirán, fundamental en este antimicrobiano. Si el paciente toma alcohol, no se puede indicar, ¿tá? Y no es solamente los 7 días del tratamiento, sino hasta 3 días después, por lo menos, no puede haber ingesta de alcohol, ¿tá? Los pacientes ahí puede ser que le pregunten, bueno, pero yo tomo el comprimido con agua, me ha pasado. Sí, lo toma con agua, pero después se toma un vaso de whisky. No, no puede haber ingesta de alcohol, ¿sí? Que no necesariamente es tomar el comprimido con alcohol, ¿tá? Porque a veces son
Parecen cosas absurdas, pero el paciente se las confunde. ¿Tá? Bueno, son categoría D. En el embarazo, interaccionan, la tengo con interaccionan con los anticoagulantes, ¿tá? Con el alcohol, por lo que hablábamos recién del efecto disulfiram, y acá en la superfamilia de la CYP, del citocromo P450, ¿se acuerdan de cuando hablamos de la metabolización hepática? ¿Se acuerdan del citocromo, o por lo menos de bioquímica? Algo se tienen que acordar, ¿tá? Que son enzimas que pueden ser inducidas o pueden ser inhibidas por determinados fármacos, y de ahí surgen las interacciones. ¿Tá? Por lo tanto, el metronidazol va a incrementar el metabolismo a través de la inducción de la superfamilia de la CYP, del fenobarbital, ciclosporina, tacrolimus y litio. La ciclosporina y el tacrolimus son inmunosupresores que se utilizan en los trasplantes de órganos. Y ustedes me van a averiguar cuál es la diferencia a nivel odontológico en la ciclosporina y el tacrolimus. Así que les mando deberes. Y si no me lo contestan el año que viene, que se los voy a volver a preguntar. Bueno, la ciprofloxacina son las quinolonas, ¿no? Las fluoroquinolonas es cuando se adiciona el átomo de flúor en la posición 6 para darle mejor actividad antimicrobiana y mejor parámetros farmacocinéticos. ¿Tá? Después tenemos la levofloxacina y la moxifloxacina también como fármacos importantes de este tipo. ¿Es un antibiótico la ciprofloxacina, por ejemplo? Hasta ahora vinimos viendo antibióticos, o sea, los antibióticos son antimicrobianos. ¿Sí? Ahora, ¿todos los antimicrobianos son antibióticos? No, A ver, ¿por qué, Ornella? porque el antimicrobiano se entran antivirales, antimicóticos, y los antibióticos son solo contra bacterias, ¿no? Bueno. Ahí ya te está yendo un poco a lo que es un quimioterápico, capaz, ¿no? Pero no importa, el concepto está bastante acertado. Pero La vos base del concepto. Claro, pero vos pensá que acá dice ácido nalidíxico derivado de la cloroquina. Acá no hay ni un penicillinum notatum, no hay ningún hongo, no hay ningún colorante, no hay ninguna bacteria que haya producido una sustancia que se vio, que inhibe el crecimiento bacteriano de determinado grupo. Acá hay un ácido derivado de la cloroquina. ¿Alguien sabe lo que es la cloroquina? En tiempos de COVID, al principio de la pandemia, o la hidroxicloroquina, que todo el mundo quería tomar hidroxicloroquina. La cloroquina es un antipalúdico, ¿tá? Se da para el tratamiento de la malaria. Entonces, las fluoroquinolonas, con la adición del átomo de flúor en su posición 6, derivan, en definitiva, de la cloroquina. Entonces no hay acá ningún elemento biológico que produzca esta sustancia. Por lo tanto, es un quimioterápico, pero no es un antibiótico. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bueno, producen alteración a nivel de la formación del ADN bacteriano. ¿Tá? Falla la transcripción de ADN, se hacen lecturas incorrectas en esa transcripción de ácidos nucleicos, por lo tanto, una bacteria con los ácidos nucleicos mal formados o con una transcripción incorrecta, no son funcionales y por lo tanto la bacteria no se puede desarrollar y no se puede multiplicar.
Son de amplio espectro, salvo los de primera generación. Se ha aumentado, se ha aumentado la generación, un poco como decíamos con las cefalosporinas, por el hecho de la aparición de resistencias, ¿sí? La ciprofloxacina es un quimioterápico con mucha resistencia, ¿tá? El espectro es amplio, gram positivos, gram negativos, anaerobios y micobacterias, ¿tá? La absorción por vía oral es buena, también hay vía parenteral y vía tópica. Ustedes no cursaron endodoncia todavía, pero Martín, ¿se los digo o no se los digo? Como vos quieras, Nati. Pero capaz que no sé. Podés comentarlo como una anécdota. Ah, Mirá. no, porque hay unas gotas, unos preparados óticos, ¿tá? Para infecciones en el oído, que tienen ciprofloxacina y a veces se utilizan en algunos tratamientos odontológicos. Por eso les digo, a veces ese uso que puede ser complementario, digamos, ¿tá? Cuando digo vía tópica, ¿sí? Bueno, tiene una amplia distribución, se metaboliza en el hígado y tiene una excreción renal y fecal, ¿tá? Bueno, el fenómeno de la resistencia en las infecciones urinarias, para infecciones vaginales, respiratorias, osteoarticulares, septicemias, otitis, como les decía recién, o sea, todo lo que tiene que ver con amigdalitis, en el campo de la otorrinolaringología. Bueno, las presentaciones comerciales en comprimidos de 500 miligramos, el levofloxacino en 500 y 750 miligramos, y después el moxifloxacino en 400 miligramos, y después tenemos los preparados para la vía parenteral. Son bactericidas, y acá sí tenemos la posibilidad de una dosificación o una posología favorable en cuanto al tiempo, ¿tá? Vía oral 500 miligramos a 750 cada 12 horas. ¿Tá? Bueno, reacciones adversas, gastrointestinales, hematológicas, neurológicas, alérgicas, y recuerden esto de las quinolonas, las fluoroquinolonas, de la acumulación en el tendón de Aquiles que puede llevar a la ruptura, ¿tá? Del mismo. Bueno, y las interacciones, categoría C en el embarazo, las interacciones con los antiácidos, la cafeína, los antagonistas H2, va a interferir también con la warfarina, la ciclosporina, antipsicóticos y antidepresivos. Fíjense que son medicamentos, diría que comunes, con los que el paciente viene, prescriptos por su médico, indicados por su médico, pero que pueden interferir en un tratamiento que nosotros indiquemos. Por lo tanto, la ciprofloxacina no va a ser de indicación odontológica. Bueno, vamos a entrar al grupo de las sulfonamidas. Las sulfonamidas tomamos a la sulfadiazina, ¿sí? Tiene que ver con la alteración o la interrupción de la síntesis del ácido fólico, ¿sí? Como metabolito necesario para el metabolismo bacteriano, celular. ¿Tá? Acá yo les puse el nombre Prontosil, que es un colorante, ¿tá? Que inclusive antes de las penicilinas ya se hablaba de ese colorante y de sus propiedades antimicrobianas. ¿Tá? Bueno, son de amplio espectro, gram positivos, gram negativos, toxoplasma gondii, clamidias. Recuerden lo de la toxoplasmosis y la espiramicina, esto ya no. Bueno, la farmacocinética tiene una buena absorción, una amplia distribución, se metaboliza en el hígado y se elimina vía renal. Se clasifican según su absorción en corta o intermedia, prolongada, y aquellas que no se absorben, que son las utilizadas para la vía tópica. ¿Sí? Cuadros de infecciones urinarias son bacteriostáticos, vienen a 500 miligramos en comprimidos.
pueden producir hipersensibilidad, vasculitis, anafilaxia, tienen reacciones adversas importantes. Y la anemia megaloblástica en relación a lo que es la alteración del metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? Bueno, hablando de las sulfonamidas, se combinan con el sulfametoxazol, el sulfametoxazol, que es una sulfonamida, se combina con el trimetoprim. También afecta la síntesis del ácido fólico, inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa, que es una enzima que va a permitir la formación de ácido fólico. Entonces, entonces el trimetoprim con el sulfametoxazol tienen una acción sinérgica. Y es lo que se está utilizando actualmente. En vía oral, cada 12 horas, y en solución, y luego vienen en ampollas para la vía parenteral. Esto obviamente es de uso médico, porque más allá de la vía oral nosotros no vamos a indicar este tipo de asociación antibiótica porque no está dentro del espectro de las infecciones odontológicas. No quiero decir nombres comerciales, pero capaz que les suena el Bactrim. Son muy chiquitos ustedes, como para que les suene capaz, pero hay alguno que capaz que está medio grandecito, ¿no? Bueno, no nos gusta decir marcas comerciales, pero bueno, ya que hay tanto nombre y todo esto es tan complicado y es tanta información, digo, capaz que por ahí les podía sonar un poquito. ¿Bien? Bueno, muy bien. Esto es todo. La idea de esto es un repaso y una guía de estudio, ¿sí? La idea de esto es que ustedes tengan todos los antimicrobianos juntos y de esa manera digan, bueno, ¿cuáles son los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana? Tal y tal y tal y tal. Bueno, pero no se van a quedar con este cuadro. Ahí van a ir y decir, bueno, parámetros farmacocinéticos, la farmacocinética de los beta-lactámicos, y ahí van al teórico, y van a los textos, y bueno, y ahí amplían esta información. Pero la idea de estos cuadros no era repetir las características de cada antimicrobiano, que ya lo vieron en todas las clases que hicimos, de los compañeros que dieron las clases, simplemente que tengan una guía de estudio, ¿sí? Y por otro lado, no olvidar la eficacia, la seguridad, ¿sí? Conocer bien el agente etiológico, ¿sí? O los agentes etiológicos, a la hora de la selección del fármaco, porque eso nos da una prescripción responsable. Y tener en cuenta que, como decía Fleming, la resistencia, él lo decía de las penicilinas para el Staphylococcus aureus puntualmente, pero en unos años seguramente volvamos a la era pre-antibiótica, si se sigue prescribiendo de esta manera. Ustedes deben conocer casos de gente que tiene una faringitis, por ejemplo, un dolor de garganta, y toma antibióticos, porque además hay un tema de prescripción. El antibiótico se vende, el paciente va y se compra el antibiótico sin receta. Entonces, el uso racional pasa por todo lo que tiene que ver con tratar de evitar, tratar de controlar el fenómeno de la resistencia, ¿sí? Que no es solo un impacto individual, sino es un impacto poblacional. Porque cada vez, como vieron ya en las clases, cada vez se está tratando más de generar fármacos que puedan de alguna manera evadir la resistencia, los mecanismos de resistencia a los microorganismos. Y eso depende mucho de las prescripciones responsables. Yo he escuchado pacientes, y seguramente ustedes también, o capaz que alguna vez lo hicieron, el dolor de garganta y la gente se mira la garganta. Si la garganta está roja, no, pero donde tenga algo ya pustuloso, ya toma antibiótico, o no, pasa. Entonces ahí ya,
Bueno, en vez de ir al médico, no, va y se compra los antibióticos y los toma, o los toma 2 días o 3 días. Entonces hace también una prescripción, un uso subterapéutico que tampoco es el ideal. Entonces, la selección del fármaco, la prescripción, el seguimiento, eso nos va a llevar a la farmacovigilancia, y obviamente que va a tener un impacto en, por lo menos, no digo que eliminar, pero sí tratar de controlar el fenómeno de la resistencia, que era la principal causa de preocupación de la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia. Así que bueno, no es poca cosa. ¿Ah? Bárbaro lo que decís, Natalia, y simplemente otra cosa, es decir, el hecho de prescribir un antibiótico deja de ser un acto de responsabilidad individual con el paciente, es un acto de responsabilidad social. Es decir, por el paciente, por sus hijos, por nuestros hijos, es decir, porque vamos a una era post-antibiótica, con las características de lo que era la pre-antibiótica, pero con bacterias mucho más inteligentes y que se las saben todas. Y que los que van a ser los posibles nuevos antibióticos extremadamente caros. Entonces tenemos que ser muy responsables en esto. Eso es lo fundamental. Ya no se trata, incluso hemos ido un paso más, o se está hablando ya de un paso más del uso racional del antibiótico, directamente de evitemos las infecciones. Es decir, evitemos infectarnos. Y el barbijo llegó para quedarse, y el alcohol en gel también, y buscar la forma de reducir el consumo de antibióticos, ya no solo por una prescripción responsable, sino por bajar la necesidad de consumo propio. Para evitar esto, de que en este momento ya es una realidad, por ejemplo en España, más de 2.000 muertos por año por resistencia bacteriana. Y en esto, es decir, el sujeto más peligroso a nivel mundial es aquel que maneja una lapicera. En Uruguay también el que está atrás del mostrador de una farmacia. Pero eso es una de las cosas que también va a tener que regular el Ministerio de Salud Pública, y creo que a corto plazo se hace las cosas de forma responsable, en el acotar la Disneylandia de los remedios que es Uruguay, ¿no? Y ponerle un tope a la prescripción, a la dispensación sin receta que ocurre por estos lados. Pero creo que después del excelente resumen de antibióticos que tuvieron con Natalia, el parcial tiene que estar más que muy bien. Bueno, lo del barbijo vino para quedarse, está bueno porque viste que disminuyeron las infecciones respiratorias en niños durante el invierno. Entonces, todo. A ver, está bueno. No hace vamos 2 a quedar años con el tapabocas. Hace 2 años que no hay zafra de gripe. De gripe, exacto. No hay mocos, no hay resfríos y no hay gripe. Entonces está muy bueno eso. Es increíble. Es increíble. Bueno, Martín, ¿algo que quieras decir? No, me parece que estuvo muy bueno el repaso de antibióticos, Nati. Le fue como la frutillita de la torta para todo lo que hemos visto en estos últimos meses. El jueves que viene nos vamos a conectar, pero en realidad no es que vayamos a dictar la clase, sino que ustedes nos van a traer dudas, preguntas que tengan para el parcial. Estamos disponibles para ustedes. Así que si se conectan, traigan dudas, preguntas, todo lo que quieran, lo podemos charlar la clase que viene. Menos las preguntas del parcial. Para lo cual tienen que haber estudiado, si quieren tener Exacto. dudas, tienen que haber estudiado, ¿no? Sin Pequeño duda. detalle, pero es importante. Es una pequeña minucia nomás. Pequeño aporte, claro. Un pequeño aporte, estudien. Y el parcial, bueno, muchachos, quedó para el 4/11, 18 horas, 1 hora y media, por la plataforma EVA. Y va a ser como fue el primer parcial, ¿verdad? Van a tener un pool de preguntas que vamos a armar entre todos los compañeros. Esas preguntas van a ir cambiando y, bueno, tienen un tiempo para contestar. Bueno, si nadie va a decir más nada, nos vemos los que quieran el jueves que viene a la misma hora. Muy bien. Bueno, gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias a Chao. ustedes. Chao, hasta luego. Chao.